Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que una vez más nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos siempre ofreciendo los cursos bíblicos Emaús. Queremos que usted aprenda también de la palabra de Dios a través de estos cursos. Son cursos totalmente gratuitos para usted, sin costo para usted. Los puede realizar en donde usted lo estime conveniente, en su hogar, donde esté más tranquilo, y solamente después devuelve el examen. Y si quiere continuar con otro curso, así sucesivamente, cuantas veces usted lo estime conveniente, y se queda con el libro para repasar las lecciones que ha aprendido. Cursos bíblicos Emaús son cursos por correspondencia, que solamente el libro guía para estos cursos es la palabra de Dios, la Biblia. Así que hacemos esa invitación para aquellas personas que quieran aprender un poco más de la palabra del Señor de una forma sistemática y autodidacta también. Estamos en este programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia, con el objetivo de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso el nombre del programa. También enseñanza de la palabra del Señor, y para ello pedimos siempre, si tiene una Biblia con usted, para que busque con nosotros los pasajes que vamos leyendo y vayamos viendo lo que el Señor quiere para nosotros en el día de hoy. Vamos a invitarle a leer entonces en el libro de Pedro, segunda de Pedro, una carta escrita por el apóstol Pedro. Y siempre que mencionamos los apóstoles decimos que en el día de hoy, por las distintas razones que ya hemos mencionado otras veces, los apóstoles son 12, por lo tanto sería imposible que existiera en el día de hoy un apóstol. Los apóstoles del Señor Jesucristo fueron 12, y esos apóstoles, sus nombres están escritos en la santa ciudad que vio Juan, el apóstol, otro apóstol, en el Apocalipsis. Ahí él vio los nombres de estos 12 apóstoles escritos en la ciudad, en los cimientos de la ciudad. Así que el apóstol Pedro, la doctrina apostólica, por eso se llama doctrina apostólica, porque fueron escritas por apóstoles. El apóstol Pablo fue el último apóstol, y él dice: como un abortivo me escogió a mí, como apóstol de los gentiles. Está el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, que escribieron la doctrina apostólica. Y el libro de Efesios nos dice que el fundamento lo puso el Señor Jesucristo, y también el fundamento aparece allí los apóstoles, cuando en el comienzo de la iglesia no había todavía el canon de la Escritura. Vamos a leer ese texto antes de comenzar para que sea la palabra del Señor la que hable. Muchas veces se lee Efesios capítulo 4, se lee y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Estoy leyendo en Efesios capítulo 4, versículo 11, que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dicen: bueno, aquí el Señor constituyó, ¿no ves? Está el texto, está en la Biblia. Pero en el mismo libro de Efesios, dando vuelta a la hoja, en el capítulo 2 de Efesios, el versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está, y después dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahí en el Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, el fundamento de los apóstoles y los profetas. En el comienzo, apóstoles habían profetas, porque no estaba escrita la palabra de Dios, todo lo que es el Nuevo Testamento. Lo que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, la mayoría son cartas escritas por un apóstol llamado Pablo, que el Señor lo llamó para ser apóstol de los gentiles, y también tenemos las cartas
escritas por el apóstol Juan y el apóstol Pedro. Esa es la carta que vamos a leer a continuación. Así que, si hubiera un apóstol en el día de hoy, tendría que tener como 2000 años, porque tendría que haber visto al Señor resucitado, tendría que haber andado con el Señor esos 3 años que anduvo el Señor aquí en la tierra. Porque cuando tuvieron que elegir otros apóstoles entre los mismos que quedaban, fueron esas las características, que anduvieron con el Señor en el ministerio, que vieron al Señor también luego de su resurrección. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, el versículo 2, capítulo 2, versículo 2 de Segunda de Pedro. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Termina ahí hasta el día del juicio. Hay un día del juicio. Mucha gente cuando ve las noticias y escucha de guerras, de rumores de guerra, naciones que pelean unas con otras, reinos contra reinos, piensan que es el fin del mundo. Aparecen noticias sensacionalistas que se acercan los meteoritos y la destrucción de la tierra, pero queremos decirle, como conversábamos con unos jóvenes la semana que recién comienza, el fin del mundo puede ser en este mismo instante para usted, porque puede ir por la calle y tiene un accidente y un choque, un atropello, y el fin del mundo llegó para usted. Y si no está preparado, como dice aquí, hay un juicio. Para cada persona en este mundo está establecido que muera una sola vez. Nos dice el libro de los Hebreos. Una sola vez las personas mueren, y después de esto el juicio. No se puede morir 2 veces. No hay tal cosa de la reencarnación. Eso de la reencarnación es una doctrina de demonios que viene de las culturas orientales y se ha establecido de repente algunas personas aquí en Chile y le hacen comercio con eso de las vidas pasadas y las reencarnaciones. Totalmente diabólico, totalmente satánico. La Biblia dice, el cristianismo cree que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y aquí también hemos leído que el juicio está reservado para que las personas sean castigadas. ¿Qué personas? Los injustos. ¿Y acaso los que vamos al cielo nos creemos justos? De ninguna manera. Eso es lo que predicamos. Predicamos que el Señor Jesucristo murió en la cruz para hacer justas a personas totalmente injustas. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué Dios ve a personas justas? Porque esas personas han reconocido sus delitos y pecados y se han refugiado en la persona del Señor Jesucristo. Y hemos alcanzado salvación de esa forma. De ninguna otra forma el hombre puede ser salvo. Un joven me decía, a la pregunta que yo le hacía, dime tú, ¿cómo entonces yo, si quisiera ir al cielo, podría ir al cielo?
Y me decía, bueno, lo que a mí me han enseñado es que Dios va a pesar las obras buenas, las obras malas, y va a pesarlas y la que está más llena, esa va a ganar. Entonces, al tiro de inmediato leímos en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, no es porque las obras buenas van a pesar más o las malas van a pesar más, la gente se va a ir al infierno. Nacemos en este mundo destituidos de la gloria de Dios, vamos rumbo a la condenación. Y ahí viene la palabra del Evangelio que significa, y lo hemos dicho otras veces, buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces el Señor viene a salvarnos de la condenación eterna. Y para ver la severidad del Señor, el castigo del Señor, la fidelidad del Señor en su palabra, hemos leído en 2 de Pedro capítulo 2, donde aparecen ejemplos claros. Y si es la palabra de Dios, es palabra inspirada por Dios, sin margen de error, escrita por hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia no tiene margen de error. No hay error en la Biblia, no porque se pusieron de acuerdo estos hombres, sino porque eran inspirados por el Espíritu Santo para no cometer ningún error al momento de escribir lo que ellos escribían aquí en este libro. Y Dios ha permitido que la palabra llegue en el día de hoy a nosotros. Y se nos hace ver que Dios es justo, que Dios es severo, que Dios es fuego consumidor y que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces nosotros podríamos decir, pero Dios no es amor, Dios es bondad, Dios es misericordioso, son verdades que están en la Escritura. Pero vemos el caso aquí en 2 de Pedro capítulo 2, donde hay situaciones que fueron reales, que la Biblia nos dice que fueron situaciones reales y que Dios no le tembló la mano. Él tomó una decisión, determinó hacer algo y a él no le tembló la mano para hacer lo que había determinado ya. Y se ve el castigo y se ve el juicio. Entonces, si nosotros vemos que en el pasado Dios ya ha hecho cosas semejantes, ¿por qué vamos a dudar entonces que el juicio venidero es real, es verdadero? De ninguna manera, sino que todo lo que la Biblia dice es verdad porque lo escribe Dios a través del Espíritu Santo por estos hombres inspirados y porque Dios en otro tiempo ya ha hecho lo mismo. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, lo hizo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. No hubo perdón para ángeles que pecaron contra Dios, sino que arrojándolos al infierno lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Al juicio. ¿Es Dios de amor? Sí. ¿Es Dios de misericordia, de toda bondad? Dios es amor. Pero la Biblia muestra este carácter de Dios, esta severidad de Dios. Sin santidad ninguno verá al Señor. Y los ángeles que pecaron, dice que Dios no perdonó. Es difícil encontrar esta frase en la Escritura porque Dios es un Dios perdonador. El libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, nos dice que el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, compasivo. Hay un salmo completo que habla de la misericordia del Señor. Lamentaciones capítulo 3 nos dice que nunca decayeron sus misericordias, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Día a día se renuevan sus misericordias para con nosotros. Y el Señor es misericordioso, compasivo, es bondadoso, es amor. Entonces nos cuesta pensar en lo que aquí aparece, pero sale en la Escritura. Está escrito para nosotros, para que nos sirva de ejemplo, que Dios en un momento determinado no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ese es el Dios que predica hoy día el evangelio de la prosperidad
un falso evangelio que enfoca su mirada en el dinero, en las posesiones, en la vida abundante, en la salud. El evangelio verdadero trae confrontación. El evangelio verdadero, cuando era predicado en el libro de los Hechos, las personas eran apedreadas, eran expulsadas de las sinagogas, eran encarceladas. Cuando se predicaba el evangelio verdadero, las personas eran perseguidas. Entonces, cuando el mundo aplaude a lo que en el día de hoy se llama la iglesia, hay algo que está pasando. Cuando la sal pierde su sabor, ¿con qué va a ser salada? Cuando la luz del mundo está en oscuridad, ¿quién va a dar la luz a este mundo? El Señor utilizó esa frase y no otra. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Y se lo dijo a sus seguidores, a sus discípulos. Tenemos la iglesia en Antioquía, cómo prosperó de una forma tremenda, y fue primera vez que le llamaron a las personas cristianas en la iglesia en Antioquía, donde había poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifestaba el poder del Espíritu Santo? Se manifestaba salvando personas. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y a nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Pero Dios no perdonó en un momento, y si Dios lo hizo, lo va a hacer de nuevo. Está advirtiendo, es una advertencia. Yo lo hice, no me tembló la mano. Estos ángeles que pecaron contra mí fueron condenados, dice Dios, y yo no los perdoné. No los perdonó Dios, sino que los arrojó al infierno, los reservó en prisiones de oscuridad, los reservó para el día del juicio, y lo hizo, y lo dejó escrito para nuestro ejemplo. ¿Será el único caso escrito en la palabra de Dios para nuestro ejemplo? Hay dos más. La historia que se le cuenta a los niños, que la repiten, que es universal, que está en cada cultura antigua, está la leyenda del diluvio. Sin embargo, la Biblia nos muestra que es un hecho real, y que esté en todos los lugares del mundo. Hay más de 80 leyendas en todo el mundo. Eso demuestra que sí fue un evento mundial real que sucedió. Depende en qué lugar del mundo esté, varían algunas cosas, pero el principio es el mismo. Se salvaron pocas personas de un cataclismo universal que se llevó a cabo y terminó con toda la cultura antigua que había. No quedó vestigio de nada. Fue un cataclismo universal. Se abrieron las cataratas de los cielos, el agua que estaba debajo de la tierra subió. Todo un cataclismo. Fue un fin del mundo y comenzó el mundo de nuevo con 8 personas. Dice el verso 5, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, otra vez, la misma frase, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra él, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y ahora dice que Dios no perdonó al mundo antiguo. Hay investigaciones arqueológicas que muestran que era una civilización muy avanzada, y de repente choca con lo que pensamos que eran gente primitiva, pero la Biblia muestra que ese mundo antiguo fue desaparecido totalmente de la faz de la tierra. No hubo vestigio alguno, sino que Noé y su familia comenzó a poblar la tierra nuevamente. Y dice, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, millones de personas murieron. Millones. Hay estudios que muestran el avance de las generaciones y eran millones de personas que estaban en ese tiempo. Y no era un mundo primitivo. Dios vio la maldad del hombre en la tierra, que era mucha, de continuo solamente el mal, y no perdonó al mundo antiguo. Se habían depravado, se habían alejado, no había ninguno justo, no había ninguno que buscara a Dios. Y Dios destruyó todo eso a través del agua y nos dejó una señal hermosa. Por eso es que cuando llueve y aparece ese arco iris, es una predicación del Evangelio de parte de la naturaleza. La naturaleza misma muestra que aparece el arco iris como una muestra del pacto de Dios.
El arco iris es el símbolo del pacto de Dios, que nunca más Dios iba a destruir a la humanidad por agua. El juicio que viene es de fuego, es por fuego, nunca más por agua. Y hay una señal del pacto, el arco iris, hermoso, hermosa la señal. Pero Dios nos dice cada vez que veamos un arco iris, si Dios no perdonó al mundo antiguo, no perdonó al mundo antiguo, solamente salvó un remanente, unos pocos, una minoría, 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 esposas, en total 8 personas, y los animales. Y ahí está, comenzó de nuevo. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios? Dios es bueno, misericordioso, bondadoso, pero cuidado, no tendrá por inocente al culpable. El alma que pecare, esa morirá. Hay un lugar llamado infierno, lo leímos, el Señor habló de ese lugar, su lugar real. Y hay un día del juicio, que también es real. Y aquí a los ángeles Dios no los perdonó. Al mundo antiguo, millones de personas Dios no los perdonó. Dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El Señor no perdonó. En un momento el Señor ofrece salvación a todo aquel que cree. Pero si las personas rechazan el Evangelio, hay también que decir esta verdad. Por eso es que es una buena noticia. Es una noticia de salvación porque hay una perdición. Es una noticia de perdón de pecados porque si no son perdonados nuestros pecados, tendremos que nosotros dar cuenta de nuestros pecados a Dios. Es una noticia de esperanza porque sin Cristo no hay esperanza. Es una noticia de vida eterna porque sin el Señor Jesucristo hay muerte eterna. Es una noticia de luz al mundo, a las naciones, porque sin el Señor Jesucristo hay una oscuridad tremenda. ¿Se da cuenta cómo está su vida? ¿Usted piensa todavía que por sus obras está agradando a Dios? ¿Que Dios va a considerar sus obras? ¿No le tembló la mano para castigar a los ángeles que pecaron contra él? ¿No le tembló la mano para castigar a todo el mundo antiguo, sino que salvó a Noé, pregonero de justicia, y a otras 7 personas con él? Y siguió siendo Dios, siguió siendo el Dios bondadoso, misericordioso, compasivo, y lo sigue siendo, porque él advirtió. Por eso es que dice que Noé fue pregonero de justicia, porque él pregonó lo que venía. Pero ¿quién le creyó? ¿Acaso no lo habrán tomado por loco? En ese tiempo nunca, jamás había llovido desde arriba, nunca. La tierra elevaba un vapor y con eso la naturaleza era preservada, un vapor que subía desde abajo. Bueno, ese es otro estudio más profundo. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? Era diferente al de nosotros. Pero todo cambió, todo cambió. La gente vivía muchos años más en ese tiempo, porque era el clima incluso diferente. Pregonero de justicia Noé anunciando que algo venía, algo venía. Nadie creyó, nadie creyó. En el día de hoy se predica la palabra, se predica el Evangelio y la gente piensa que son historias de niños, que son cuentos. Pero va a llegar el momento en que se van a dar cuenta que esto es real, es verdadero. Y hay que estar preparado porque el Señor viene. El Señor viene a buscar a su iglesia. Pero también está la otra verdad, que la gente puede morir en cualquier momento, en cualquier instante. Incluso hasta durmiendo uno puede morir. Hay gente que muere cuando está durmiendo. No controlamos eso, no lo controlamos. Dios es compasivo, misericordioso. Te ha dado una y otra oportunidad y tú lo sabes que Él te ha dado otra oportunidad más. Aprovecha la oportunidad que el Señor te ha dado. El Señor murió en la cruz por nuestros pecados, para redimirnos, para salvarnos. ¿Qué mejor noticia? No tendremos que nosotros dar una cuenta a Dios porque Él la pagó. Mis pecados no tengo que pagarlos yo porque Él los pagó. El Señor
nos salvó de nuestra vana manera de vivir, no con obras corruptibles como oro, plata o piedras preciosas, sino con su sangre como de un cordero sacrificado. Era un cordero sin mancha, sin contaminación. Ese era el Señor Jesucristo. Y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, nos lava incluso nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre preciosa del Señor nos deja limpio, puro y sin mancha delante de un Dios santo. Por eso es que podemos entrar al cielo en oración, porque si estamos en Cristo somos limpios delante de Dios. Pero está esta otra verdad que la he querido mencionar hoy día. Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó al mundo antiguo y Dios no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra que vivían impíamente. ¿Y para qué hablar de las ciudades de Sodoma y Gomorra si la palabra sodomía viene de esta ciudad de Sodoma? Eso es antiguo y para Dios es un pecado. Para Dios es un pecado. Así que si Dios no perdonó, sino que castigó, Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Y no por eso dejará de ser un Dios bueno, ni misericordioso, ni compasivo. Lo sigue siendo. Porque Él nos ha amado de tal manera que ha enviado a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores. Vamos a ir a escuchar un tema musical y luego vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Buenas tardes. Nuevamente damos una cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en estos momentos y deseamos que la palabra de Dios sea de mucho beneficio para ustedes y que ustedes puedan entender el mensaje de salvación. Estamos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra, nos cuenta la historia de la iglesia en sus comienzos, y en este caso estamos en la lectura del capítulo 10, donde se nos muestra la conversión de Cornelio,
un romano, un centurión, un militar romano, un gentil, donde Pedro usa las llaves del reino para abrir la puerta por primera vez a los gentiles. Ya él la había usado antes para abrir la puerta a los judíos y se habían convertido muchas personas, por lo menos unas 8.000 personas, en dos ocasiones diferentes, 4.000 y 3.000 en una. Así, aquí vemos que Dios hizo un trato especial con Pedro para que Pedro dejara de lado algunas cosas que habían en el judaísmo y él aceptara la verdad de que para Dios todas las personas, todos los seres humanos son iguales. Estaba el concepto de que la salvación era únicamente para los judíos, pero Dios había hecho provisión para todas las familias de la tierra. Así vamos a retomar nuestra lectura en el capítulo 10 y el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, vale decir de los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos o extrañados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Jerusalén, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí la voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió desde el cielo: por segunda vez, lo que Dios limpió no llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y
volvió a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra de Dios. Es muy importante los detalles que se muestran en estos relatos, porque si bien es cierto, estaban en un tiempo de transición en que todavía no se habían terminado ni se habían cortado todos los lazos con la religión judía, con el judaísmo, y Dios de alguna manera estaba orando en ellos para que esto fuese desapareciendo. Y aquí por primera vez Pedro entra a la casa de un hombre gentil, vale decir, uno que no pertenecía al pueblo de Israel, cosa que para un judío obviamente era abominación, pero ahora él entendió a través de la visión que Dios le mostró que Dios no hace acepción de personas, sino que Él quiere que todos los hombres, todos los seres humanos sean salvos, que escapen del juicio condenatorio por el pecado. Y para ello Dios envió a su Hijo amado al mundo, al Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, para que usted, mi querido amigo que está escuchando, si todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal, confiando en su muerte expiatoria, pueda tener vida eterna. Porque de esto se trata el Evangelio. No se trata de religión, no se trata de una entretención, de un pasatiempo, ¿no? Tiene que ver con salvación, con vida eterna, con perdón de pecados, porque el hombre no se da cuenta ni está consciente de su condición delante de Dios. Así, en este caso particular que estamos estudiando, vemos a este hombre que, aunque era gentil, a la luz que él tenía, que Dios le había concedido hasta ese momento que él tuviese, ya que era, como ya hemos dicho, un prosélito judío de la puerta, vale decir, uno que tenía conocimiento, algún conocimiento y participaba en algunas cosas del judaísmo, pero que no se había interiorizado en él, no había dado los pasos para hacerse un prosélito realmente. Así, este hombre oraba, hacía limosna, pero aquellas cosas no le servían para la salvación, porque la salvación Dios no la da en base a esfuerzos humanos. El profeta en la antigüedad dijo que nosotros, los seres humanos sin Cristo, cuando estábamos sin Cristo, éramos para Dios como suciedad, y nuestras justicias o nuestras obras como trapo de inmundicia delante de su presencia. Entonces, no hay nada que el ser humano pueda ofrecer a Dios que como mérito para su salvación. Hay algunas personas que piensan que dando dinero a alguna entidad religiosa, por así decirlo, usando el lenguaje común que yo he escuchado muchas veces, se ganan puntos para con Dios. Eso es una gran mentira del diablo. Dios no necesita el dinero de ningún inconverso. No necesita
la limosna de ningún inconverso, sino Dios lo que quiere es que primero el ser humano sea regenerado, escape del lazo de condenación y luego podrá gozar de todos los privilegios que tienen y son dados a los hijos de Dios. Así, Dios se preocupó y procuró que Cornelio tuviese un encuentro con la palabra suya a través de uno de sus siervos, y que Cornelio tuviese la oportunidad de decidir entre seguir siendo un hombre religioso o ser un hijo de Dios. Y así, para esa instancia, Cornelio dice a Pedro: nosotros estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y lo que Dios manda que nosotros prediquemos, que enseñemos, es precisamente su palabra, el evangelio de la gracia suya, que nosotros digamos a las personas que Dios les ama de tal manera que no escatimó ni su propio Hijo, sino lo entregó en propiciación por sus pecados a una muerte y muerte de cruz. No se trata, querido amigo, de participar de ciertos ritos religiosos, de estar todos los días reunidos, de estar escuchando, leyendo, sino más bien se trata de un cambio producido por el Espíritu Santo. Así, aquí este hombre está escuchando la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, es eso lo que tenemos que entregar y nada más, no razonamientos humanos, porque lamentablemente desde muy antiguo hay muchas historias, hay muchos inventos del hombre, como lo que escuchábamos en la primera parte, que todavía algunos tienen esos conceptos equivocados de un juicio en que se van a sopesar las obras buenas y las obras malas. Eso es totalmente antiescritural, no aparece en ninguna parte en las escrituras. Es algo que alguien inventó y después se siguió solamente como un rumor, pasando de generación a generación, de persona a persona, y por falta del estudio de la palabra de Dios y del conocimiento bíblico, la gente lo sigue divulgando, como tantas cosas que no son bíblicas y que la gente las inventa y dice que son palabras de la Biblia, que nunca jamás aparecen en ella. Así, Pedro relata ante este hombre, ante Cornelio, relata y da su versión de lo que el Señor Jesús hizo y cómo Dios envió a los hijos de Israel, dice, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Jesucristo, aquí está el nombre completo. Jesús, el nombre humano, y Cristo, el Mesías. Para decir Jesucristo, el 100% hombre y 100% Dios. El que vino desde el cielo para morir en una cruz, para así de esta manera pagar el precio del pecado de cada uno de aquellos que creen en Él. Por eso se llama el Evangelio de la paz, porque dice la palabra de Dios que Dios hizo la paz mediante la obra de la cruz de Cristo. Vale decir, la paz interior, esa paz inmutable que tenemos los creyentes porque no estamos bajo el juicio condenatorio de Dios, proviene también de la obra de expiación realizada por Cristo en la cruz. Por eso el impío, aquel que no tiene a Cristo, no tiene paz. Puede tener tranquilidad en algunos momentos de su vida, pero no tiene la paz en su corazón. Nosotros podemos decir con el salmista, cuando nos vamos a descansar en la noche, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si nuestra confianza no es una autoconfianza, sino nuestra confianza radica
en la persona de Dios y del Señor Jesucristo. Así dice el apóstol Pedro que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y los evangelios están llenos de los milagros que hizo el Señor, cuántos demonios fueron lanzados por él y cómo los demonios fueron los primeros que le reconocieron. Has venido para atormentarnos antes de tiempo, le dijeron al Señor. Y él abrió la prisión a muchos que estaban oprimidos por el diablo, presos, endemoniados, como lo hay también hoy día, personas que están presos, que están encadenados por Satanás, y esas cadenas se llaman drogadicción, se llaman alcoholismo y otras tantas cosas que hay en este momento en el mundo, aparte de los pecados sensuales, que también hay la homosexualidad, el lesbianismo y tantas cosas que hay que el ser humano hace que son abominación para Dios. Sin embargo, el Señor Jesús quiere a cada una de esas personas que están metidas en los diferentes tipos de pecados, de vicios. El Señor quiere y puede salvarles. Él tiene el poder y Él quiere liberarles de la condenación, hacerles personas que sean útiles tanto para Dios como también para la sociedad. Así, amigos, si usted está oprimido por el diablo, si usted está esclavizado por el diablo, metido en uno de estos vicios y que usted hace esfuerzos para salir, pero no puede, tenemos esta buena noticia para ti. El Señor Jesucristo te llama. Él te dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Sí, amigo mío, no luches en vano con tus fuerzas para liberarte de los vicios o de algún pecado que no puedes dejar. Confía más bien en la persona del Señor Jesucristo, quien tiene el poder para transformarte y quitarte todas aquellas cosas de tu vida. Pero tú tienes que querer y tú tienes que pedirle a Él, porque Él no lo va a hacer si tú no lo quieres en contra de tu voluntad. Y el apóstol Pedro dice que ellos fueron testigos, para decir, los apóstoles fueron testigos de lo que el Señor hizo. No son fábulas, no son cuentos, no son cosas que alguien inventó, sino más bien ellos son testigos de todo lo que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y también ellos son testigos y eran testigos como los hombres, en pago por todo lo que Él estaba haciendo en su amor, en su bondad, le llevaron y le levantaron y le colgaron en una cruz. Allí le mataron. Sin querer ellos estaban dando el final a la obra de expiación que el Señor había venido a realizar, porque desde la antigüedad estaba establecido que sin derramamiento de sangre no se hace expiación del pecado. Así, por eso fue necesario que la sangre del Señor Jesús fuese derramada en aquella cruz, que su vida fuese entregada por amor a cada uno de nosotros. Así Pedro dice, y nosotros también somos testigos, porque Dios le levantó al tercer día. Y no solamente le levantó, esto no fue algo secreto que haya ocurrido, sino el Señor Jesús, Él apareció vivo con pruebas indubitables, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, y Él apareció a los suyos, a los discípulos, y no solamente apareció, sino que comió con ellos y bebió con ellos. Así ellos no tenían ninguna duda de que el Señor Jesús, el mismo que fue a la cruz,
fue el que resucitó con su mismo cuerpo, porque su cuerpo no era corruptible, Él fue santo, sin pecado, por eso Él no vio corrupción. No así nosotros los creyentes, que nuestros cuerpos son corruptibles, cuando el Señor venga a buscarnos, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, es necesario que nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Nosotros con este cuerpo no podemos entrar al cielo, porque en el cielo no entra carne ni sangre, ni nada que hace abominación o nada corruptible. Por eso es necesario. Y el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 51 en adelante, os digo un secreto, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque es necesario que esto sea así. Así, también Pedro dice que el Señor Jesús les mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No solamente el Señor Jesús es el Salvador. ¿Sabe, querido amigo, que esto es lo más triste, lo más terrible para usted? Que si usted no recibe a Cristo como su Salvador personal y muere sin Dios, usted tendrá que comparecer delante del Señor Jesús. Pero no va a comparecer delante de Él como aquel que le quiere salvar, sino va a comparecer delante de Él como su juez, el juez que Dios ha puesto para vivos y para muertos, para recibir la ratificación de su sentencia. Porque la palabra de Dios dice con mucha claridad, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así, amigo, por eso es urgente que usted acuda a Cristo, que usted le reciba como su Salvador personal, para que usted escape de la condenación eterna. Mire qué maravilloso es como estas personas que estaban escuchando el discurso de Pedro. Pedro también les habló acerca del bautismo, que ellos, aquellos que creían, aquellos que recibían a Cristo como su Salvador personal, debían bautizarse, y la evidencia más grande de que ellos fueron salvos es que al ser transformados por la gracia de Dios, el Espíritu Santo vino a morar en ellos, fue derramado sobre ellos. Así, incluso los judíos que estaban presentes se extrañaron, porque ellos todavía tenían el concepto en sí que solamente ellos eran los únicos que podían ser salvados y que podían recibir el Espíritu Santo. Pero sin embargo aquí ellos vieron cómo Dios derramó el Espíritu Santo sobre estos creyentes gentiles que habían creído en Él. Y como muestra para los incrédulos, porque las señales fueron dadas por Dios para los judíos incrédulos, porque los judíos pedían señales. Y entonces, como muestra, estos hablaban en otros idiomas y ellos magnificaban a Dios, vale decir, los idiomas que ellos hablaban eran entendidos por algunos y podían saber lo que ellos estaban diciendo. No eran jerigoncias ni sonidos guturales, sino eran un lenguaje claro. El apóstol Pablo dice, hay tantos idiomas y ninguno carece de significado. Así, cuando alguien dice hablar en lengua, debería hablar un idioma que alguien entienda y que pueda ser interpretado y saber lo que se está diciendo. Pero hoy día eso no existe, porque esas cosas ya pasaron, esas cosas quedaron en el fundamento de la iglesia, Dios ya no las utiliza. Hay muchos hoy día que creen que hablan en lengua y podían escuchar los representantes de todos
idiomas del mundo y nadie sabe ni sabría lo que intentan decir. Y con ello ellos están blasfemando más bien en contra del Espíritu Santo. Así, al ver esto, Pedro, él dice, bueno, estos han sido salvados por la gracia de Dios. Como prueba de ello es que el Espíritu Santo ha venido a morar en ellos y ellos han mostrado hablando en estos nuevos idiomas. Ahora, ¿qué problema habría? ¿O alguien podría pensar que ellos no deben ser bautizados? Y obviamente todos estuvieron de acuerdo. Así ellos fueron bautizados en aquel mismo momento, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, o así como Jesús mandó. Esa es la idea, porque el Señor Jesús mandó que fueran por el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos a las naciones, y los que creyeran fueran bautizados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Así no hay algunos que piensan que solamente en el nombre de Jesús. No, es así como Jesús mandó, como Jesús ordenó. Y Jesús ordenó que fuesen bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos que fueron bautizados eran personas adultas, personas que sabían lo que estaban haciendo, porque el bautismo tiene que ser aplicado a aquellas personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. En la palabra de Dios no encontramos en ningún lado, en ninguna parte, que se deba bautizar niños o guaguas. Eso no corresponde, porque una guagua no tiene idea de lo que están haciendo con ella. Así, pero sí un adulto sabe que está obedeciendo a la palabra de Dios al bautizarse, que está haciendo una identificación simbólica con Cristo en su muerte, sepultación y resurrección, y que también sin palabras está haciendo una proclamación del Evangelio. Está diciendo que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Y así como Cristo murió, aquel que se bautiza, porque debe ser bautizado por inmersión, debe haber suficiente agua para que la persona desaparezca de la vista de los demás en las aguas. Así esa persona dice, yo con Cristo muerto, luego al ser sumergido en el agua, dice, con Cristo soy sepultado, en forma simbólica por supuesto, y al levantarse del agua dice, con Cristo he resucitado para andar en nueva vida. Y esa nueva vida obviamente comienza cuando el creyente en Cristo recibe al Señor Jesús como su Salvador personal. Ojalá, querido amigo, que usted también pudiera seguir el ejemplo de Cornelio y de sus parientes y amigos que en aquella oportunidad escucharon la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y ellos no dejaron pasar la oportunidad, sino en ese mismo instante ellos recibieron a Cristo como su Salvador personal. Vamos a continuar, Dios mediante, el próximo jueves, ya desde el versículo 11, con la explicación a los apóstoles de lo sucedido. Así vamos a escuchar un himno antes de despedirnos. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, le pondré en alto, por
cuanto has conocido mi nombre, porque tú eres Dios grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres grande, solo tú, oh Jehová, eres Dios. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla, aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Muy bien, para terminar nuestro programa queremos invitarle también a que visite en la internet. Tenemos una página en Facebook con el mismo nombre, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. También un canal de YouTube para que vea también los programas allí. Le invitamos a nuestras reuniones, si no se congrega en ningún lugar, en Pedro Aguirre Cerda 189, y los días miércoles, viernes y domingo estamos a las 19 horas. Y también el día domingo a las 11:30 de la mañana, escuela dominical para niños, jóvenes y adultos. Y de cualquiera de estas reuniones usted será muy bienvenido. No hay ningún compromiso en asistir a una reunión, a escuchar la palabra de Dios. Así, si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente con ustedes para seguir hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.
gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz, guiará feliz. Y cuando en Sion